Y el último tema, este es el último tema que tenemos que tenerlo mañana, ¿sí? Es un tema un poco complicado, pero es un poco más divertido por ahí. Sucesiones y series. ¿Sí? El tema al que yo quiero llegar es el tema que vamos a ver mañana. ¿Ah? Pero para ver el tema de mañana tenemos que ver un montón de conceptos que vienen de acá. Este tema hubiera estado bueno verlo antes de integrales. Pero como lleva un par de clases, lleva 2 clases, la idea es no frenarla tanto al práctico, porque en el práctico este tema no se toma y no se da. Entonces seguimos y lo dejamos para el final. ¿Ah? ¿Por qué? O sea, ¿por qué digo que está bueno darlo antes de integrales? Porque cuando vimos integrales, ¿se acuerdan cuando vimos la definición de integral definida? Habíamos llegado que la integral definida era el límite de la sumatoria. ¿Y qué es una sumatoria? El concepto de sumatoria viene de acá de series. ¿Ah? ¿Se acuerdan que hemos visto un ejemplo de qué difícil que era calcular una integral por definición? Porque hay que estudiar series. ¿Ah? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. Nosotros no vamos a ver todas las definiciones que tienen el apunte. No se toma todo eso. Léanlo, son 2 o 3 hojas. Sí quiero ver algunas. ¿Ah? Entonces, primero, sucesión y series no es lo mismo. O sea, ¿qué es una sucesión y qué es una serie? Vamos a empezar primero con sucesiones. Sucesiones, que es una sucesión o una sucesión de números, numérica, porque nosotros somos números, hay 2 definiciones. Hay una que es más bien intuitiva, que vamos a ver acá, y hay otra que es más formal. Primero vemos la intuitiva, después vemos la formal. ¿Qué es una sucesión? Fíjense, yo lo voy a definir primero y ahí le damos una definición. A una sucesión puede ser así, por ejemplo. 2, 4, vamos a usarle coma. 4, 6, 8, 10. O sea, ya acabamos de poner el término general después. Una sucesión es un conjunto ordenado, porque en la definición de conjunto no me dice que tengan un orden. En el caso de sucesiones yo digo que es un conjunto ordenado de números, porque estamos viendo números, puede ser de elementos, pero por ahora nos metemos con números, ¿sí? Que siguen una regla para generarse. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, fíjense que estos son muy parecidos, por ahí problemitas que andan por internet, o problemitas que dicen 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuál sería el término que sigue? ¿Cómo intuitivamente uno dice, bueno, 2, 4, son los números pares, ¿sí? Son los números pares. Entonces puedo decir que el término genérico sería 2 por n. ¿Ah? ¿Y quién es n? Bueno, n es 1, 2, 3, 4. O sea, estoy diciendo que el elemento número 1 es 2 por 1, 2. El elemento número 2 es 2 por 2, 4. O sea, intuitivamente yo veo eso y saco que ese es el término general de la serie, de la sucesión. ¿Ah? A esto se le suele poner así, como nomenclatura, ¿sí? O a veces le dicen sin las llavecitas, y ese A sub n es este. O sea, a este le llamo A sub n. Este que está acá sería el A sub 1. Este que está acá es el A sub 2. Este que está acá es el A sub 3. ¿Ah? Me sigue más o menos con la idea, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, esa es una definición intuitiva, o sea, no tan formal. Es un conjunto ordenado de números que siguen a una reglita para hacerse. En este caso, 2 por n. ¿Ah? Una definición formal, ¿sí? Formal, que tampoco está complicada, es una sucesión, no es ni más ni menos que una función que va de los naturales a los reales. ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir eso? Estoy diciendo que yo estoy a cada natural, mi dominio son los naturales y mi imagen son los reales. Estoy diciendo que para el 1 la sucesión vale 2,
para 2 vale 4, para 3 vale 6, para 4 vale 8. O sea, estoy estableciendo una relación funcional, una función donde mi dominio son los naturales y mi imagen son los reales. En este caso son números naturales, pero yo podría haber hecho una sucesión un poquito más complicada. Así que si yo pongo así. 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. O sea, si yo tengo que calcular cuál sería el término general de la sucesión, y diría, bueno, para el 1 es 1, para el 2 es de raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, entonces esto tiene pinta de ser la raíz de n. ¿Sí? Entonces estoy asignándole. El elemento número 1 es 1, el elemento número 2 es 2, el elemento número 3 es 3, el elemento número 4 es 4 y así. Entonces estoy haciendo una función que a cada número natural le asigna un valor real. Porque son irracionales en muchos casos. ¿Ah? Salvo algunos, pero son muchos irracionales. Entonces mi conjunto de imagen son los reales. Me siguen con la idea, ¿no? Sí, profe. O sea, el término de sucesión en serie es complicado y práctico, ¿no? O sea, acá no se toma, pero vamos a hacer algo más de ejemplo, pero ¿qué sería un ejercicio de sucesiones, por ejemplo? Yo les doy 3 términos o 4 términos y ustedes tienen que encontrar esa formulita. ¿Ah? Casi que son ejercicios de esos que hacen por ahí en internet, digamos, ¿no? Hay que encontrar cuál es el término que sigue. ¿Ah? Y en algunos casos es complicado. No lo vemos acá porque no se hace en el práctico y tampoco nos interesa tanto. Lo que yo quiero caer es más rápido, es a series. ¿Sí? Pero serie viene después de sucesión, o sea, viene con conceptos de ahí. Límite de una sucesión, más que límite, yo voy a definir a un concepto que es importante para sucesión y serie, ¿sí? Que se llama convergencia. Y fíjense cómo estos términos se relacionan con integrales. Cuando hablamos de integral impropia, si la integral impropia daba un número era convergente y si no era divergente, porque el tema de sucesión en serie está muy ligado a integrales, ¿no? Bueno, convergencia de una sucesión. Sucesión. Aquí se le llama convergencia. ¿Cómo defino convergencia? Si yo calculo el límite para n que tiende al infinito del término general de la sucesión, ¿ah? Tomo ese límite. Esto tiene en principio 3 resultados posibles, ¿sí? O sea, 2 casi siempre y vamos a ver uno que es un poco más complicado. Si esto me da infinito, se dice que la sucesión diverge. Si esto me da un número, una constante, se dice que la sucesión converge. Y si me da, esto es un poco más raro, que se va alternando en signos, damos un ejemplito, o sea, que es difícil ponerlo acá, se dice que puede ser oscilante. ¿Ah? Toma que es oscilante. ¿Ah? Es un tema, esto viene de sucesiones. Yo, para saber si la serie converge o diverge, tengo que ver si da infinito o da finito. Infinito o un número. ¿Ah? Por ejemplo, por ahí esto se entiende un poquito más con ejemplos. Fíjense, por acá. Hacemos 2 o 3 ejemplitos así porque vemos cómo se usa. Fíjense, todo así. A sub n. Una sucesión. Aquí esto. 1, 2, 4, 8, 16. ¿Sí? Para yo probar si la sucesión converge o diverge, necesito el término general. En este ejercicio no lo tengo, o sea, me dan un par de términos. Tendría que averiguar
cómo sería la formulita que genera esa sucesión. Acuérdense que cuando hablamos de sucesiones, este es el término 1, 2, 3, 4, 5. Sucesiones empiezan en 1. Porque los naturales, acuérdense que el dominio son los naturales arrancan en 1, el 0 no es natural. Bueno, o sea, acá no hace falta ser muy genio para darse cuenta que, a ver, son las potencias de 2. 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 al cuarto. Entonces, voy probando. Esto está bien, no está todo correcto porque fíjense, yo pongo así, 2 a la n. N arranca en 1. 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando n vale 1, me tendría que dar el primer término. Entonces me queda 2 a la 1, me queda 2. Y acá tengo 1. 2 a la 2 me da el 4. O sea, es como que estoy desfasando un poquito. Entonces, para este ejercicio, mi formulita sería así. 2 a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Encontré el término general para esa sucesión. Entonces, a ver, voy a hacer más ejemplos acá. Así que ese es el término general. Quiero ver si converge o diverge, hago límite. ¿Sí? Para n que tiende al infinito, estoy haciendo esto que está acá. Del término general, 2 a la n menos 1. Bueno, y acá me queda 2 al infinito. Y 2 al infinito me da infinito. O sea que esta serie, esta sucesión, diverge. Acuérdense, yo por ahí me confundo. Sucesión y serie no es lo mismo. Nosotros nos llaman series, pero por eso por ahí digo series, pero no. Son sucesiones por ahora. Divergen. Profe, ¿las series no son la suma de las sucesiones? Claro, la serie es una sumatoria y una sucesión. Y después comparten el criterio de convergencia. O sea, los conceptos son muy parecidos. Empezamos con sucesiones, ¿no? Nosotros en discreto vimos algo, creo. Un poquito más divertido, a ver. A sub n. 1, 1/3, 1/9. Supongamos así. Bueno, yo digo que son divertidos porque en realidad hay que pensar un poquito. No es tan cálculo, sino que hay que ver 1, 1/3, 1/9. ¿Qué formulita, qué expresión lo puedo poner acá para que me vaya dando eso? Entonces, bueno, este es muy parecido al de recién. O sea, fíjense, para no perder tanto tiempo, 1/3 elevado a la n-1, porque cuando n vale 1 me queda 1 menos 1, 0, 1/3 a la 0 es 1. Cuando n vale 2, 2 menos 1 es 1, 1/3 a la 1 es 1/3. Cuando n vale 3, 3 menos 1, 2, o sea, ahí encontré un término general para esa sucesión. Por lo menos con esos datos. Entonces, ahora quiero ver si esa sucesión converge. Límite de n que tiende al infinito de el término general, 1/3 de eso a la n-1. Y ese límite da 0 porque cuando n tiende a infinito, me queda infinito acá en el exponente, pero estoy elevando un número menor que 1 al infinito. ¿Sí? Esto es como 0,3. Y si yo hago 0,3 por 0,3 por 0,3 un montón de veces, infinitas veces, eso me da 0. O sea que esa sucesión converge. ¿Y qué quiere decir converge? Y que me da 0, por ejemplo. Que los términos se van acercando cada vez más a 0. O sea, a medida que yo tome más términos, fíjense que en esta sucesión se me va haciendo cada vez un poquito más grande el denominador. Entonces, estos numeritos cada vez van a estar más cerca de 0 y en el infinito tienden a 0. Bueno, hacemos uno más. O dos más y seguimos con más conceptos. Por ejemplo, ¿qué dice acá? 1/2. 1/2 menos 1/4. 1/8 menos 1/16.
y lo firmo acá. ¿Sí? De nuevo, primer problema es razonar un poquito, o sea, un poco de ingenio y ver cómo genero eso. Entonces, primero, ¿qué tengo? Las potencias de 2, 4, 8, 16, pero en el denominador. O sea que, si por ahora no le doy bola al signo ese, porque tengo menos y menos ahí, yo podría poner algo así. 1 sobre 2. Un medio a la n. Cuando n vale 1 me queda un medio. Cuando n vale 2 me queda un cuarto. Cuando n vale 3 me queda un octavo. O sea, ahí más o menos generé el número. Pero me está faltando esto de que es negativo, o sea, es positivo, negativo, positivo, negativo. O sea, van alternándose. Entonces, para eso, voy a hacer un truquito que va a ser menos 1. No me va a entrar ahí. Me borro acá esta partecita. ¿Me sigue, no? Tengo que generar esto de que es menos, más, menos, más, menos, más, menos. Entonces voy a hacer así. Menos 1 elevado, por ejemplo, a la n más 1. ¿Por qué? Cuando yo hago menos 1 elevado a lo que es par, el signo se me hace positivo. Y cuando hago menos 1 elevado a lo que es impar, me queda negativo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A ver, cuando n vale 1, me queda 1 más 1, 2. Menos 1 al cuadrado es positivo por el 1 medio. Cuando n vale 2, al segundo, me queda 2 más 1, 3. Menos 1 al cubo es menos 1 por un cuarto. O sea, con ese término raro, yo estoy generando más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sí? ¿Me siguen, sí? Sí. Bueno. Y fíjese, más allá de que esa es, por ahí confunde un poquito, pero intuitivamente, si yo hago convergencia, ¿no? O sea, quiero ver si la sucesión converge o diverge, yo podría graficar esos puntitos. Fíjense, ¿qué va a pasar? Voy a tener un medio menos un cuarto, un octavo, menos 1 sobre 16, menos 1 sobre 32, o sea, acá está el 0, ¿no? Este sería un medio menos un cuarto. Se me van apilando, o sea, se me van juntando en 0. O sea, a medida que yo tome más términos de la sucesión, o cuando n tiende a infinito, yo voy viendo que se van achicando por positivo o por negativo, pero tienden a 0. O sea que esa sucesión converge. Si yo hago el límite n tiende a infinito de eso, va a dar 0. Porque tienden al 0. ¿Me siguen, sí? Para que una sucesión, esto lo hago muy rápido porque no nos sirve tanto, sea oscilante, yo podría hacer algo así, por ejemplo, el límite de n, o sea, imagínense que la sucesión fuera así. Límite n infinito de menos 1 a la n. ¿Cómo sería esa sucesión? Sería 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, O sea, me va dando n menos 1. No se va al infinito, pero tampoco se va a un número, porque o me da menos 1 o más 1. Entonces, esa es una sucesión oscilante. ¿Vamos? ¿Duda con eso? No, profe. Bien. Fíjense, hay una asociación muy conocida que es Fibonacci. O sea, creo que lo han visto, Fibonacci. De hecho, un software se usa mucho para estimar. ¿Conocen Fibonacci, no? Sí, profe. La sucesión de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8. O sea, los dos primeros son 1, o 0 y 1, depende de la versión, pero sumamos 1 y 1. Y a partir de ahí los términos que siguen son la suma de los dos anteriores. Entonces, este que está acá es la suma de 1 más 1. Este que está acá es 1 más 2. Este que está acá es 2 más 3. Este que está acá es 3 más 5. Eso es una sucesión. Es la sucesión de Fibonacci.
Fibonacci tiene muchas propiedades interesantes y divertidas. No lo vamos a ver ahora, pero no para tiempo, pero tiene una relación con la relación áurea, o sea, hay un montón de cosas interesantes sobre Fibonacci. Fibonacci nació para una aplicación de Fibonacci es para estimar la cantidad de conejos que yo tengo después de n meses. ¿Sí? O sea, describe bastante bien la forma en cómo se reproducen conejos, por ejemplo. Bueno, esa es otra asociación conocida. Pero no paramos con eso. Vamos a series. ¿Sí? Sí, ¿se acuerdan de los conejos, no? Digo, porque es conocida Fibonacci. Sí, profe. En matemática discreta lo de sistema lo vimos. ¿Vieron razón áurea o no? Eso ya no. A ver. Pasa que estas cosas están buenas, por ahí nos vamos un poquito de análisis, pero está bueno para que ustedes vean algunas cosas más divertidas, más aplicables de todo esto, ¿no? Fíjense, Fibonacci era 1, 1, a mí me encanta por eso lado, 3, 5, 8, 3, bueno, sigue. Esa es la serie de la asociación de Fibonacci. Fíjense, razón áurea. Nos fuimos a otro tema, ¿no? Pero hay una definición que dice cuando un rectángulo es bello. Y créanme que es así la definición. O sea, uno puede hacer un montón de rectángulos, ¿no? Hay un montón de monumentos, o sea, esto viene de arquitectura de griego, ¿no? Que definieron que un rectángulo, que una proporción es bella, si cumple una condición, que si yo hago el lado mayor sobre el lado menor, me va a dar igual a la suma de este sobre este. O sea, un rectángulo que cumple esa proporción se dice que está en razón áurea. Es un número muy conocido, ¿sí? En naturaleza. Es tan conocido que tiene nombre. Se le pone phi. Si ustedes resuelven eso, que no vamos a hacer por el tiempo, es un número que está asociado a belleza. ¿Sí? Se dice que, por ejemplo, en el cuerpo humano, si yo tomo mi altura y mido o sea, hago la razón de lo que es la altura de los pies contra la envergadura sobre los brazos o del cubo para abajo, mientras más cercano uno esté ese número es más bello, o sea, es agradable el ojo. La tarjeta de crédito dice, hay que medirla, que está dada en esa proporción. Y es muy notable que en muchos monumentos, en cosas de griego, se ven esas razones. Hace, no sé, la altura de la pirámide debido a algo y da esa razón. Es un número que gustaba. ¿Y por qué lo tenemos acá? Fíjense, la razón áurea es 1 con 10. Se calcula, es 1, o sea, este número se calcula, es 1 más la raíz de 5 sobre 2. Es un número irracional conocido. Así como está pi, e y algún otro, este es un número irracional importante en matemáticas. ¿Y qué relación tiene con Fibonacci? Si yo hago 5 dividido 3, o sea, tomo un término y lo divido por el anterior, ¿sí? 5 dividido 3 es 1,6 periódico. Si ahora tomo 8 dividido 5, da 1,60 y pico. A medida que yo tome término en Fibonacci y divido 1 con el anterior, tiendo a la razón áurea. O sea, si yo tomo un término mucho más allá de Fibonacci y lo divido por el anterior, me da la razón áurea, o tiende a la razón áurea, porque es un irracional. Así con las cosas raras, digamos, ¿no? Busquen después en internet, porque está bueno, razón áurea. Con razón áurea se dibuja un espiral muy conocido, que es parecido a un caracol, que es así. O sea, hay cosas divertidas de todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos. La inversa de phi también tiene los mismos decimales. 0,6, 8 y así, va los mismos Sí, decimales. ese número phi tiene un montón de propiedades y formulitas así como raras o divertidas. Como que phi cuadrado es igual a 1 sobre phi, digamos, tengo un montón de cosas raras con phi. Vamos a series. Porque mañana, ¿cuál es la idea? Mañana yo tengo que partir desde series, de otro tipo de series. Yo quiero llegar a unos conceptos de series, cortamos y mañana largamos con series de funciones. Que es más el tema de la materia, no tanto esto.
¿Qué es una serie? Ahora sí nos pasamos a una serie. Recién lo dijeron, es la suma de los términos de una sucesión. ¿Sí? O sea, fíjense, si yo hago así, A sub n, esto es una sucesión, que si lo pongo en forma simbólica tengo, bueno, el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término n. Eso sería una sucesión. ¿Ah? Yo puedo ahora generar una nueva sucesión. Voy a hacer una nueva sucesión que le voy a llamar S1, supongamos. Fíjense, el primer término de una nueva sucesión que voy a inventar va a ser así. Lo hago y después lo explicamos. El primer término es ese, o sea, ese mismo. El término 2 de la sucesión S va a ser A1 más A2. O sea, el segundo término de mi sucesión S es la suma de todo. El término 3 es A1 más A2 más A3. O sea, la suma de los tres primeros. ¿Ah? Bueno, y si sigo así, voy a llegar al término general de esa sucesión. ¿Sí? ¿Y quién va a ser? Bueno, va a ser una sucesión formada por todos los términos de esta sucesión que yo inventé. Esto se llama serie. ¿Ah? A eso le llamo serie. O sea, el término S sub n es la suma de todos esos. ¿Ah? Es una sucesión formada por la suma de los términos. Entonces, más allá de que esta nomenclatura no es la que vamos a usar, yo acá puedo sacar, ¿sí?, que S sub n es la sumatoria de igual a 1 hasta n de los A sub i. O K, en sucesión a veces no se usa tanto I, se usa K. O sea, una sucesión es la sumatoria de los términos de una sucesión. ¿Ah? Y fíjense, ¿por qué decía que esto habría que haberlo visto a lo mejor antes de integrales? Cuando nosotros hicimos integral definida, que hacíamos la suma de áreas, cuando hicimos integral definida, ¿se acuerdan que habíamos dividido en cuadraditos más chiquitos, en rectangulitos más chiquitos y sumábamos? Esos son sumas de algo que es una sucesión, porque toda una función lo partí en pedacitos y lo sumaba. Y terminaba tomando límite. ¿Ah? O sea, el concepto de integral definida con serie está muy relacionado. Y si bien este es esto se llama suma, el término general, a lo que nos importa a nosotros, o lo que nos interesa un poquito más, es tomar límite para cuando n tiende a infinito. O sea que yo voy a llamar que la serie es una serie infinita, le voy a llamar límite para cuando n tiende a infinito de esa sucesión. Como eso se usa mucho, ¿tá?, muchas veces se simplifica un poquito la notación y se pone directamente así: sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de a sub n. O sea, en vez de poner límite, un k, digamos, se simplifica un poquito y digo, bueno, el n va al infinito, arranca en 1 y es el término genérico de la sucesión que estoy sumando para generar la serie. ¿Ah? Eso es una serie, por eso se toma a veces como concepto. ¿Qué es una sucesión y qué es una serie? No son lo mismo. Son parecidos, tienen algunas cuestiones, pero no es lo mismo. Siempre que hablo de serie, hablo de una sumatoria. ¿Ah? Hablo de un número, porque esto, cuando yo resuelvo esto, me va a dar un número. O bueno, me puede dar un número, puede dar infinito. ¿Ah? Por ejemplo, fíjense que el concepto es raro, en el sentido de que yo estoy sumando infinitos números, y uno tendería a decir que si yo sumo infinitos números, debiera dar infinito, porque nunca termino de sumar. Y la verdad es que no
no siempre que yo sume infinitos números, el resultado me da infinito. Puede que sí o puede que no. ¿Tá? Por ejemplo, si yo voy a decir, a ver, sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 2 a la n, eso sería un ejercicio como de serie. ¿Ah? Fíjense, acá yo ya puse directamente el término general. Este sería el a sub n. ¿Ah? ¿Qué está diciendo ese sumatorio? Que yo tengo que hacer esto, a ver. Tengo que hacer n arranca en 1. Sería 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1 sobre 16 más. Y así sigo sumando. ¿Ah? Y fíjense que si bien los números se van haciendo cada vez más chiquititos, porque 1/4 es más chiquito que 1/2, 1/8 es más chiquito que esto, o sea, son la mitad, no se hacen 0 nunca. ¿Ah? Pero aún así, yo sumando infinitos números, esto se demuestra que da, ¿cómo acá? 1. ¿Sí? Esa serie geométrica, no importa, pero esa serie da 1. ¿Me sigue más o menos, no? Sí, profe. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, ahí entramos en problemas, ¿sí? Hay algunas series que se pueden resolver o que tienen fórmula o que tienen estudio. Hay gente que estudia series. ¿Sí? Hay otras que no, o hay otras que es difícil. No es tan fácil. Por eso acá tampoco se da mucho, porque fíjense, esto es sencillo, pero si yo pongo algo mucho más complicado, y bueno, ¿cómo hago para darme cuenta que da 1, que no da 1, o cómo doy cuenta qué es lo que va a dar? ¿Ah? Fíjense, a ver como ejemplo, pongo otro acá, y esto lo resolvemos. Miremos a hacer un par, para que vean cómo se por hace. inducción matemática no se puede. A lo que me interesa. Bueno, en realidad es esa. No sé, no, no sé. No, seguimos, vamos por el tiempo en cosas que no quiero meter. Si se fijan, creo que lo tienen en el apunte, serie geométrica es una serie muy particular, muy conocida, que responde a eso, ¿sí? Y tiene una fórmula. O sea, hay series que se conocen bien, hay otras que no tanto. ¿No? Nosotros, por cuestión de tiempo, no vamos a hacer ejercicios de series, pero sí vamos a pasar lo que es criterio de convergencia. Cuando yo hablo ahora de series, supongamos que no me interesa tanto saber cuánto da la serie, pero sí me interesa saber o poder averiguar si la serie converge, o sea que va a dar un resultado, o que me va a dar infinito. ¿Ah? Eso se llama criterio de convergencia para series. ¿Ah? Es parecida a la forma, pero porque usa conceptos de sucesiones, pero yo lo uso distinto en el significado. Criterio de convergencia. ¿Ah? O sea, ¿qué quiero decir con criterio de convergencia en series? Que a lo mejor no puedo calcular cuánto da, pero sí puedo ver, o sea, sí puedo dar o demostrar que la serie va a dar un número. ¿Cuánto va a dar? No lo sé, pero sí puedo demostrar que va a dar un número, o puedo demostrar que va a dar infinito. ¿Ah? A eso se refieren criterios de convergencia. ¿Ah? Los criterios de convergencia, criterio de poner en plural, son un montón. O sea, hubo gente que estudió, que empezó a desarrollar series y empezó a dar formas de ver que eso pasa. Se van complicando a poquito los criterios. ¿Ah? Entonces, nosotros acá vamos a ver uno, que son los que me interesan, y después la punta tiene más para ver, pero no se toman, así que no son tanto drama. Primero, o sea, a mí lo que me interesa esto es la idea, es como una introducción a series. ¿Sí? La primera idea de que para que una serie converja, como pasó con esta convergió porque yo sumé, me daba 1. Esta es una serie convergente. Lo que tiene que pasar sí o sí, es que a medida que yo ponga términos, sean cada vez más chiquitos. Porque si los términos no se van achicando, a medida que n tiende al infinito, si no se van achicando, estoy sumando cosas cada vez más grandes y eso se va a ir al infinito. ¿Ah?
Entonces, como condición necesaria, aunque no es suficiente, para que la serie sea convergente, el límite de n que tiende al infinito del término general de la asociación que yo estoy sumando en la serie, ¿sí?, tiene que dar 0. ¿Ah? Como pasó ahí, porque si yo tomo el límite n que tiende al infinito de 1 sobre 2 a la n, 2 al infinito, infinito, 1 sobre infinito es 0, o sea, los términos tienden a 0. Y esto es bien rápido, o sea, yo primero lo que hago es tomo ese límite. Si el límite es 0, yo puedo decir que la serie puede converger. Si no me da 0, yo ya digo, la serie diverge. ¿Ah? Me siguen con la idea, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Ahora, si da 0, no quiere decir que converja. Por eso es condición necesaria no suficiente. Nosotros vamos a ver, acá va a haber un criterio, que como se usa mucho, es criterio del cociente. Criterio del cociente o D'Alembert. ¿Cómo se dice? D'Alembert. O sea, una vez que yo probé que eso da 0, digo, bueno, puede converger. Entonces, hay más criterios, son un montón, ¿no? ¿Qué dice este criterio? Este es dentro de todo sencillo. Que si yo hago el límite de n que tiende al infinito del término n más 1 sobre el término n, o sub n, si yo resuelvo ese límite, esto puede tener 3 resultados posibles, ¿sí? Puede tener 3 resultados posibles, ¿ah? Y después de ese resultado yo voy a sacar una conclusión. Si esto me da mayor que 1, la sucesión diverge, la serie diverge. Si me da menor que 1, converge. Y si me da igual a 1, no lo sé. O sea, si me da igual a 1, el criterio no me dice nada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay series que da 1 y converge y hay series que da 1 y diverge. ¿Ah? Tengo que usar otro criterio, que hay varios. ¿No? ¿Me sigue más o menos con la idea? Sí. De este suelo tomar acá valor absoluto. ¿Me sigue o no? ¿Me sigue? Sí, profe. Fíjense, a ver como ejemplo. Hacemos un ejemplo y terminamos. ¿Ah? Por ejemplo, a ver. Fíjense. Sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n por n al cubo sobre 3 a la n. Como para hacer un ejemplo un poco más raro, ¿no? Fíjense, acá a mí no lo que me están pidiendo es averiguar si esa serie converge o diverge. No me está diciendo que calcule cuánto da, solamente si converge o diverge. Porque si yo quisiera calcular si eso converge o diverge, tendría que ¿cómo hago con eso? ¿Ah? Series es un tema muy claro, a mí me encanta series porque, bueno, a mí me toca hacer muchas series en otro lado. Hay formulitas, hay cosas para resolver eso. ¿Ah? Pero acá no me piden calcular cuánto da eso, sino quiero saber si va a dar un número o no. La sumatoria esa. Entonces, voy a aplicar esas dos cosas que están dadas. Primero, esto que está acá es el término general, o sea, A sub n. ¿Sí?
Entonces me dice, primero, fijémonos que este límite de 0. Entonces lo hago acá. ¿Cuánto da el límite para n que tiende al infinito de eso que está ahí? Bueno, queda menos 1 a la n, n al cubo sobre 3 a la n. Me siguen con eso, ¿no? Fíjense, eso que está ahí me da, si yo tomo límite, me da infinito sobre infinito. ¿Sí? Digamos, n que tiene infinito, me queda infinito sobre infinito. Entonces, como da infinito sobre infinito, voy a encontrar alguna forma de que esto me ayude, o sea, resolverlo de alguna forma. Tengo que demostrar si es 0 o no es 0, para saber si por lo menos la serie puede converger. Voy a simplificar un poquito el ejercicio para ir pensándolo un poquito, y esto es lo difícil de series, hay que tener un poco de maña o un poco de ingenio. Fíjense, me voy a olvidar por ahora de esta partecita. Voy a ver qué pasa si fuera así. Límite para n que tiende al infinito de n cubo sobre 3 a la n. ¿Por qué hago eso? Porque si yo puedo demostrar que esto da 0, si esto da 0, ¿sí? Si esto da 0, al multiplicarlo por menos 1 a la n, menos 1 a la n es 1 menos 1, 1 menos 1. O sea, vale a una de las dos cosas. Pero si hago que 0 por 1 o 0 por menos 1 me da 0. O sea, lo que me está definiendo cuánto va a dar ese límite no es ese menos 1 a la n, sino la otra parte. ¿Ah? Entonces, yo ahí cambié y digo, bueno, voy a investigar esto. Y esto también da infinito sobre infinito. ¿Sí? Y yo tengo dos formas de resolverlo. Uno es por L'Hopital, porque eso es un límite, más de que en vez de x, n, lo puedo ver con la función, en vez de n es x, pero lo mismo. O lo hago por L'Hopital o lo hago por razonamiento. La potencia crece más despacio que la exponencial, pero lo hacemos. Fíjense, voy a aplicar L'Hopital. Límite. Si hago la derivada de arriba es 3n cuadrado. ¿Sí? Y derivada de lo que está abajo es, la derivada de a a la n, es 3n por el logaritmo de 3. Eso me da de nuevo infinito sobre infinito. ¿Sí? Pero la que era cúbica se pasó a cuadrática. ¿Ah? Bajó un poquito. Si lo vuelvo a hacer, así, ¿no? Hago derivada, me queda 6n sobre la derivada de 3 a la n, es 3 a la n por el logaritmo de 3. Por el logaritmo de 3 es el logaritmo cuadrado de 3. Eso me vuelve a quedar infinito sobre infinito. Y el último ya me da límite de n que tiende al infinito de 6n es 6. La derivada de 3 a la n es 3 a la n por logaritmo de 3, que multiplicado por eso es logaritmo del cubo de 3. Y eso me queda 0. O sea, probé la condición necesaria no suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este límite que está acá me da 0, y cuando eso da 0, no me importa si es menos 1, me da 0, entonces cumple la condición necesaria no suficiente. ¿Me siguen, sí? ¿Sí? Sí. ¿Ah? Bien. Entonces, cuando yo, o sea, llego hasta ahí y digo, bueno, esa serie hasta ahora viene bien. Puede ser que converja. Voy a probar este criterio ahora. Voy a borrar acá arriba, se lo voy a borrar arriba. ¿Qué dice el criterio este de Alhambra? Tengo que probar ese cociente raro que está ahí. ¿Cómo se hace eso? Hago así, límite de n que tiende al infinito. Un cociente gigante y un valor absoluto acá. Dice esto, tengo que poner en el denominador el término general, o sea, eso que está ahí. O sea, menos 1 a la n por n al cubo dividido 3 a la n. Y arriba, el término que le sigue. El término que le sigue significa que en vez de poner n, voy a poner n más 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que arriba me va a quedar así. Menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1 al cubo, ¿sí? Dividido 3
a la n más 1. O sea, puse lo mismo arriba y abajo, nada más que los de arriba les cambié las n, las cambié por n más 1. ¿Ah? Y tuve que tratar de resolver ese límite, que parece complicado, pero no es tan complicado. Tan complicado. Y creo que ver si da alguno de esos tres resultados que están acá. ¿Ah? Entonces, empiezo a ver, lo voy a checar un poquito y voy a empezar a resolver. Límite n que tiende al infinito. Con un poco de práctica, esto es más o menos fácil, pero a ver. Fíjense, lo que voy a hacer es aplicar propiedades de potencia. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con eso? Menos 1 a la n más 1, ¿sí? Menos 1 a la n más 1 es lo mismo que poner esto. Menos 1 a la n por menos 1. Porque, digamos, producto de potencia de igual base suma los exponentes, o sea, lo desdoblé. Ese n más 1 al cubo lo voy a dejar así como está por ahora. Y acá pasa lo mismo. 3 a la n más 1 es 3 a la n por 3. Y acá abajo tenía menos 1 a la n por n cubo sobre 3 a la n. ¿Y para qué hice eso? Porque ahora puedo simplificar varios términos de ahí, varios factores. Fíjense, este se va con ese y este se va con ese. ¿Ah? O sea, no queda tan largo. ¿Ah? Entonces, si a eso, ahora que se me simplificó bastante, lo acomodo un poquito, me queda así, límite de n que tiende al infinito de. Ahora sí voy a poner una sola fracción, porque no puedo hacer producto medio porque hacemos. O sea, acomodo eso y me queda. Fíjense, en el numerador me quedó menos 1, n más 1 cubo, y en el denominador me queda 3 n cubo. ¿Ah? Y ese límite, al margen del valor absoluto, no sé qué pasa, pero ¿dónde viene? En el n más 1 y en el n cubo. O sea, es un cociente de dos polinomios de grado n, de grado cubo, de grado 3. Como son del mismo grado y n tiende a infinito, ¿se acuerdan que estaba esa regla que usamos mucho para asuntos horizontales? O sea, es un límite que se resuelve fácil. Grado de arriba es 3, grado de abajo es 3. ¿Sí? O sea que esta partecita del límite, cuando yo lo resuelvo, me da 1, porque son del mismo grado. Son del mismo grado. Y los coeficientes son 1 y 1. Multiplicado por ese menos 1/3 me queda valor absoluto de menos 1/3. Y eso es igual a 1/3. Que es menor que 1. Es menor que 1, o sea, esa serie converge. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿esto se toma o no? No. O sea, a ver, ¿qué se toma y qué no se toma? Esto es un ejercicio, ¿sí? Y créanme que los ejercicios son complicados, ¿ah? Porque fíjense acá, dentro de todo, son cosas más o menos sencillas, pero yo cambio eso y cambio todo. Por eso el tema de serie es complicado y por eso cuando hacían integrales definidas. Pues acuérdense que la integral definida, por definición, yo llegaba a una serie. Llegaba a algo parecido a esto y tenía que resolver eso. ¿Ah? Y fíjense, trato de responder después, pero fíjense que yo acá no averigüé, no pude calcular, no sé cómo calcular cuánto da esa suma. ¿Sí? No, algunas se pueden, otras no. No sé cuánto da la suma. Yo lo único que puedo demostrar hasta acá es que esa suma va a existir, va a dar un número. ¿Cuánto va a dar? No tengo idea, pero va a existir. Si la serie D era divergente, ya está, me da infinito. ¿Ah? ¿Qué se toma de todo esto? ¿Qué es una asociación? ¿Qué es una serie? ¿Qué significa convergencia? Eso que dijimos recién, para una asociación o para una serie. O sea, que una serie converja o que sea convergente, significa que esa sumatoria va a dar un número finito, va a dar un número, va a existir. Si la serie da divergente, significa que esa sumatoria da infinito. O puede ser si va a dar infinito. ¿Ah?
¿Qué es un criterio de convergencia? Un criterio de convergencia es una forma, un criterio, para averiguar, para demostrar o para calcular si la serie converge o diverge. Hay un montón de criterios, este no es el único. Este es el más sencillo, uno de los más conocidos, el primero que se prueba. ¿Sí? ¿Por qué hay más? Y porque si ese límite me hubiera dado 1, digo, no lo sé, tengo que seguir haciendo otro criterio. ¿Ah? O sea, no lo puedo demostrar así. Está el criterio de la raíz, el criterio del integral, o sea, hay muchos más criterios. ¿Ah? Nosotros no lo vemos. ¿Qué se toma esto de estas definiciones o estas ideas? ¿Ah? Ejercicio de esto no va a haber, yo no voy a tomar ejercicios de esto. Acuérdense que me falta el tema de mañana, que es lo que más me interesa. Fíjense, y así terminamos. Un poquito rápido. Profe, ¿puede repetir la definición de sucesión? ¿De sucesión? Sí. Sí, de sucesión había dos definiciones. Una es un poco más intuitiva, que sería una sucesión es un conjunto de números ordenado, ¿sí?, que siguen una regla. ¿Ah? Ese término general. La definición formal, que tampoco es tan difícil, es que la sucesión es una función que va desde los naturales a los reales. Porque mi dominio, los n, no son cualquier número, sino que es 1, 2, 3, 4. O sea, los valores que va de n son los naturales. ¿Ah? Fíjense, esta la vemos rápido porque es conocida. Si yo tuviera que hacer esto, n igual a 1 hasta el infinito, esto no lo vamos a poder resolver, pero esa no sería armónica. ¿Qué estaría sumando eso? Fíjense. Es 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, bueno, y así. Fíjense que a simple vista parece, o intuitivamente uno diría, bueno, va a dar un número porque estoy sumando cada vez números más chiquititos, ¿sí? Se van achicando los números. ¿Ah? O sea, uno diría que esa serie converge. ¿Cuánto da? No lo sé, pero podría decir que converge, pero hay que demostrarlo. Fíjense que esta serie, que es bastante sencillona de verla, no se puede demostrar tan fácil. De hecho, no lo podemos demostrar nosotros. Aplico esas dos cosas que hicimos recién. ¿Cuánto da el límite de n que tiende a infinito? De 1 sobre n. Esto era la condición necesaria no suficiente. Es un límite re fácil. 0a. ¿Ah? O sea, la condición necesaria no suficiente la cumple. Hasta ahora viene bien. Pruebo este criterio, que es el de D'Alembert, este que hicimos acá, que es raro, pero como acá el ejercicio es más fácil, no queda tan difícil. Fíjense, el límite de n que tiende a infinito, D'Alembert dice así: valor absoluto de abajo el término de la serie. Está acá adentro. Y arriba el n más 1. O sea, 1 sobre n más 1. O sea, reemplazo la n por n más 1. Si ese límite lo acomodo, tengo producto de medio, producto de extremo, lo puedo poner directamente así: límite de n que tiende al infinito de n sobre n más 1. O sea, este por este queda abajo y este por este de arriba. Y ese límite da 1. Porque es límite de infinito, el cociente de dos polinomios, grado 1, grado 1, me da 1. O sea, me da esta situación. Que no puedo, con ese criterio, asegurar que esa serie converge o diverge. Y si yo sigo haciendo criterio, o sea, esto es un poco más complicado, se demuestra que esa serie diverge. ¿Ah? O sea que esa sumatoria no va a dar un número, va a dar infinito. Me sigue más o menos con las ideas, son conceptos como para que veamos. ¿Ah? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y de hecho, si en vez de haber sido 1 sobre n, hubiera sido 1 sobre n cuadrado, creo que lo hicimos recién, esa converge, por ejemplo. Y la estructura de la sucesión de serie es muy parecida, porque es 1 más un cuarto más un octavo, o sea, sumo las potencias de 2 abajo, y esa converge. Pero es así como está, diverge. ¿Ah? Acá no lo pude demostrar, porque acá me da
1, no lo sé. Bueno, esto tómenlo más como introducción a series. Ustedes después no sé en la carrera si los van a ver más al tema de series. En análisis 2 a veces se dan a unas cosas más o no, pero mañana nosotros nos vamos a meter con series de funciones. O sea, lo que vamos a poner acá adentro van a ser funciones o un tipo de funciones. ¿Ah?